Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio de Discipulados Teens, en donde vamos a profundizar y darle importancia al llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y para ello nos vamos a basar en la vida de Abraham, un hombre que fue llamado Padre de la Fe, precisamente por esa confianza que tuvo en Dios. Que este pasaje sea un reto para ti, este estudio sea un llamado para que le des la debida importancia al llamado que hace Dios para tu vida. Vamos a aprovechar para compartir el versículo a memorizar del estudio de hoy. Lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es un ejemplo de fe, un ejemplo de un hombre que ha seguido a Dios de la manera en que Dios le llamó. En la Biblia, Dios llama a Abraham y a Sarai para que dejen su hogar y viajen a una nueva tierra. Dios les prometió que serían bendecidos y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Este pasaje que vamos a estar estudiando nos da un gran ejemplo de cómo Dios llama a las personas a hacer grandes cosas, personas normales. Vamos a aprender a través de esta lección a confiar en la guía de Dios, a dejar atrás esa vieja vida y lo que representa la bendición de seguir el llamado de nuestro Dios. Nuestra lectura está en Génesis capítulo 12. Te recomiendo que leas el pasaje antes de iniciar este estudio. Abraham y Sarai eran una pareja casada, vivían en la ciudad de Ur. Dios luego cambió sus nombres a Abraham y a Sara. Este cambio de nombre fue parte importante de su llamado, ya que reflejaba su compromiso con el plan de Dios y el plan que Dios tenía para con los descendientes de Abraham. El nombre Abraham significa padre de una multitud y el nombre Sara significa princesa. Abraham y Sara no son solo dos figuras o personajes más importantes en la Biblia, sino que también en la historia. Se le considera el antepasado directo de tres de los grandes grupos religiosos del mundo. En primer lugar, ten esto en cuenta: la bendición de seguir el llamado de Dios. La importancia de seguir el llamado de Dios es un tema clave a lo largo de la Biblia y se ejemplifica en la historia de Abraham y Sarai. Cuando ellos respondieron sí al llamado de Dios, comenzaron un viaje que los bendijo tanto físicamente como espiritualmente. Además, su obediencia a Dios les permitió ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Tú también puedes ser parte de esa historia, pero todo empieza diciéndole sí a lo que Dios te está llamando.
Aunque es posible que no hayamos sido llamados de la misma manera que Abraham y Sara, Dios aún nos llama a diario para que lo sigamos. Continúa pidiéndonos que confiemos en Él, obedezcamos sus mandamientos y sigamos su ejemplo. A ustedes que están en esta lección, les recomiendo que se tomen un tiempo esta semana en oración para considerar cómo puedes seguir el ejemplo que nos da Abraham en esta historia, respondiendo positivamente al llamado de Dios en tu vida, haciéndote las siguientes preguntas. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿a dónde quieres que yo llegue? Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? Cuando Dios nos habla, debemos escuchar y responder rápidamente. Esto lo puedes hacer en tu tiempo devocional en el que estás leyendo las escrituras y tú estás orando. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Quiere que vivamos de acuerdo a su plan. Abraham y Sara fueron bendecidos cuando respondieron positivamente al llamado de Dios. Lo mismo hará por nosotros si nosotros respondemos positivamente al llamado de Dios. Debemos buscar a Dios continuamente para que Él nos guíe y nos dirija en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿qué también debemos hacer? Debemos dejar atrás la comodidad para seguir el llamado de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, ellos estaban en Ur y estaban muy cómodos, pero Dios le dijo a Abraham que dejara atrás su país, su pueblo y su casa paterna para obedecer su llamado. Esta fue una decisión difícil para Abraham, pero podemos ver en las escrituras que él sencillamente dejó todo atrás, no miró hacia atrás y siguió a Dios conforme a su llamado. Dejar atrás lo que es cómodo y familiar para seguir a Dios puede ser una de las decisiones más desafiantes que una persona puede enfrentar. Es fácil permanecer en nuestra zona de confort e ignorar el llamado de Dios, pero no responder a su guía es mucho peor. En el Nuevo Testamento se nos recuerda una y otra vez el llamado de dejar todo atrás y seguir a Jesús. Jesús mismo dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 4 de sus discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, dejaron sus redes, dejaron su oficio, su trabajo para seguir a Jesús. Mateo era recaudador de impuestos. Dejó su puesto para convertirse en discípulos de Jesús. Asimismo, Abraham y Sara nos dan una gran lección de lo que es dejar atrás todas las comodidades, los paseos, los entretenimientos, para dedicarse entonces a seguir a Dios en los caminos que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellos. Ahora, Dios nos promete un pacto incondicional. Dios hizo un pacto en ese momento con Abraham y Sara. Les ofreció que si ellos se mudaban de donde estaban, Él les bendeciría, los protegería y les daría la tierra prometida. Podemos consolarnos sabiendo que Dios siempre es fiel a sus promesas. Él nunca nos dejará solos ni nos abandonará en el camino. Abraham y Sara esperaron pacientemente las promesas de Dios confiando que Él
las cumpliría sin importar el tiempo que tomara. Tenían fe que Dios cumpliría su palabra. Así mismo pasó en sus vidas. El tiempo que tuvieron que esperar valió la pena. Dios cumplió cada una de sus promesas. Muy bien, para terminar, veamos el último punto. Confiemos en la guía de Dios. Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Fue a la tierra que Dios le mostraría. Seguramente fue una tarea difícil. Estaban lejos, tenían que caminar, tenían que llevar todas sus cosas, pero Dios los cuidó en todo momento de su viaje. Él definitivamente que tuvo que confiar en cada una de las promesas de Dios, sabiendo que Dios proveería para él en todo su viaje. Del ejemplo de Abraham y Sara podemos aprender a confiar en Dios para que nos guíe, aun cuando no tengamos una dirección clara o un entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Sencillamente confiemos en que Él nos va a dar ese entendimiento. Lo que tenemos que hacer es seguirle y Él poco a poco nos va a ir revelando su plan para nosotros. A manera de conclusión, la historia de Abraham y Sara es un hermoso testimonio del poder de la fe y de la obediencia. A pesar de los riesgos, respondieron al llamado de Dios. Las recompensas que recibieron fueron tanto espirituales como físicas. Esto es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Ellos confiaron en que Dios proveería de todo lo que necesitarían. Tú y yo, nosotros, también podemos seguir su ejemplo, confiando valientemente en las promesas de Dios. No te olvides de orar por África. Dios te siga bendiciendo y espero que este tema sobre confiar en Dios, sobre la importancia del llamado de Dios, de seguir el llamado de Dios, toque tu corazón. Dios te siga bendiciendo.